Bueno, pues en primer lugar, comenzar con nuestra solidaridad hacia el pueblo italiano y con nuestras condolencias. Parece que van cerca de 250 muertes, entre las cuales se ha confirmado ya la de una ciudadana española, y manifestar nuestras condolencias a la familia y nuestra solidaridad con todo el pueblo italiano. En segundo lugar, y ya más en términos de actualidad política, vamos conociendo últimamente algunos de los retazos o algunos de los puntos del acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos en lo que responde a la lucha contra la corrupción. Y tenemos que decir que, por desgracia, nos parece que más que un acuerdo se está pareciendo a un dictado, en la que es el señor Rajoy el que dice lo que tiene que escribir y Ciudadanos quien lo escribe y quien lo firma. Considerad que la malversación, que el cohecho o que la prevaricación no son delitos de corrupción, equivale tanto como a amnistiar políticamente a gente como a Matas, a los culpables del caso Eres, o a gente como, si se confirmara, el presidente de la Diputación de Orense, el señor Baltar, que ofrecía contratos a cambio de sexo. Nos parece que cambiarle el nombre a delitos de corrupción no contribuye a la regeneración democrática, contribuye a llamarlos de otra forma, como cuando se habla de indemnización en diferido, como cuando se habla de movilidad exterior, para no hablar de migración. Corresponde a jugar con el lenguaje, pero no tiene nada que ver con la regeneración democrática, y por tanto no podemos más que lamentarnos de que Ciudadanos se haya entregado al Partido Popular, regalándole al Partido Popular pues que el nombre de Bárcenas no aparezca en una comisión de investigación sobre la financiación ilegal, o que cosas como las de Fabra o como las de Jaume Matas ya no se consideren corrupción. No sabemos si se considerarán deporte olímpico, pero ya no se consideran corrupción. Nos parece que es una mala noticia, y en todo caso, cuando algunos nos dicen que eso va a ser un pacto de Estado o un pacto nacional contra la corrupción, les tenemos que decir que la corrupción es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país. No solo un problema moral, sino un problema por el cual los privilegiados meten la mano, la metan directamente o la deriven a sus redes de financiación, a las redes clientelares o a redes de amigos en las arcas públicas, y por tanto nos empobrecen a todos, y que la corrupción de unos se convierte luego en los recortes contra otros, y que a cualquiera que a Podemos, a Unidos Podemos, le invite a un pacto anticorrupción, tiene que saber que para nosotros un pacto anticorrupción no es amnistiar a algunos, no es cambiarle el nombre a los mismos delitos, tiene que ver con ponerse duros, con ponerse firmes, con endurecer el Código Penal, con aumentar los medios para jueces, para fiscales, para policías y para la Fiscalía Anticorrupción, y con una nueva ley de financiación de partidos políticos y de sus fundaciones que sea capaz de combatir a las redes mafiosas que secuestran partes de nuestra democracia. Lo otro, el dictado que Rajoy le está dictando, valga la redundancia, a Ciudadanos, nos parece que es una burla y que no tiene nada que ver con combatir la corrupción, y sí con regalarle una capa de barniz al Partido Popular. Que si no quiere que haya que votar el día 25 de diciembre, la forma más efectiva es que, si Rajoy fracasa, intente un gobierno alternativo. Nosotros no estamos pensando en la posibilidad de terceras elecciones porque hay otra opción, y por tanto, si no se quiere que los españoles vayan a votar el 25 de diciembre, y como nota al pie, es una vergüenza que el señor Mariano Rajoy ponga la fecha de investidura para hacerla coincidir con la posibilidad o amenaza de que se vote el 25 de diciembre, es una forma de chantajear al resto de formaciones políticas. Pero si no se quiere que estemos votando el día de Navidad, lo que hay que hacer es agotar el resto de posibilidades. Ahora lo tiene que intentar Rajoy con el acuerdo prácticamente regalado de Ciudadanos, y parece que con no muchos más acuerdos. Todo apunta a que fracasará. Si todos los partidos que están diciendo que no van a dar el apoyo al Partido Popular se mantienen en las mismas, se abre una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad el Partido Socialista es decisivo. Si no quiere que votemos en Navidad, hay un camino alternativo. Sí, a nosotros nos parece que jugar con los tiempos institucionales y hacer un pequeño truco institucional, hacer coincidir los tiempos de la investidura con una amenaza velada. Y la amenaza velada es la de: o me votan ustedes o voy a obligar a toda España a estar votando en Navidad. Eso es una amenaza y es un chantaje. Y no nos gusta que el señor Rajoy, que sigue siendo presidente en funciones, no solo de su partido, sino de todos los españoles, utilice ese chantaje para ver si el resto de partidos le dan por miedo lo que no le están dando en las negociaciones. No nos parece bien, y por tanto estaremos de acuerdo en que no se puedan trampear los tiempos institucionales. Pero ya le digo, lo más importante me parece que es que, si alguien quiere evitar que el día 25 estemos votando, que se agoten las posibilidades. Si a Rajoy no le sale, hay una posibilidad alternativa. Hablamos muy frecuentemente, la comunicación siempre se ha mantenido, y siempre hemos dicho que esa comunicación se basa en un acuerdo fundamental. Ahora le toca intentarlo al señor Rajoy. Parece que Ciudadanos le va a regalar llegar a los 170, parece que no va a conseguir llegar a los 176. Si no lo consigue, entonces hay una vía alternativa. No hemos avanzado más ahí. Yo creo que ahí el Partido Socialista hasta ahora ha estado sosteniendo este triángulo imposible. No a terceras elecciones, no a Rajoy, no a intentarlo ellos. Uno de los tres puntos del triángulo va a tener que deshacerse, y por tanto, cuando decida cuál, si Rajoy no lo consigue, va a tener que elegir, me imagino, entre repetición de elecciones o intentar una vía alternativa. Si se decide por una vía alternativa, nosotros ahí estaremos con la mano tendida como siempre.
Con respecto a la primera parte y a cómo nos ubicamos en el hemiciclo, nos ubicamos básicamente como en la legislatura anterior, con cambios menores. Nosotros hemos promovido y hemos aceptado el acuerdo, pero hemos hecho constar en el acta que ese acuerdo era un acuerdo marcadamente desproporcional. Es decir, que cualquier observador neutral que lo mirara se daría cuenta que nuestro peso en votos es mucho menor que nuestra presencia o que nuestra visibilidad en el hemiciclo. ¿Este es un gran problema? No, tenemos problemas mucho más importantes, pero sí que queremos dejar constancia de que el resto de partidos políticos trabajó ya en la anterior legislatura y ha trabajado en este caso para aminorar o disimular la visibilidad de Podemos. Y eso a nosotros no nos parece bien, no nos parece justo, nos parece que debería haber un procedimiento más institucional, pero en todo caso señala que sigue habiendo una diferencia fundamental entre nosotros y el resto, que es la que lleva incluso en decisiones tan pequeñas a adoptar truquitos para aminorar nuestra visibilidad. Bueno, yo creo que más allá de esos truquitos nosotros tenemos el peso que tenemos, que es el de 5 millones de españoles. Con respecto a cómo nos sentamos, lo podrán ver en la primera sesión, pero en la primera fila seguimos igual, tal y como estábamos, y a partir de ahí se irán configurando el resto de filas. A toda la oposición, en realidad le doy un ejemplo, tenemos cinco escaños menos que el Partido Socialista tiene 7 posiciones en la primera fila y nosotros 3, o tenemos el doble de escaños que Ciudadanos, que tiene 5 posiciones en primera fila y nosotros tenemos 3. ¿Esto a qué se debe? Bueno, esto se debe a una decisión adoptada en la pasada legislatura y esa decisión es una decisión marcadamente descompensada. Cualquier persona que vea el mapa sabe que ese mapa no refleja, a un primer golpe de vista, no refleja cómo votaron los españoles. ¿Y esto por qué? Porque hubo un intento de disimular la visibilidad de Podemos. Ya digo que hay problemas mucho más importantes y que estamos trabajando en muchas otras cosas y que esto es una cuestión menor, pero es una cuestión menor que nos recuerda que sigue habiendo una diferencia fundamental entre los partidos políticos tradicionales o los nuevos /tradicionales y nosotros. Yo recuerdo en la Junta de Portavoces de la legislatura pasada, en la que lo discutimos, que el Partido Popular estuvo de acuerdo con nosotros en que eso no debía ser así. Esto lo quiso hacer el Partido Socialista, que un día hablara Pedro Sánchez, que luego no hablara nadie y al día siguiente le comenzaran a responder el resto. Me acuerdo que nosotros dijimos que se tenía que favorecer el debate y que si teníamos que tener el debate, que empezáramos a las 9 de la mañana y que le pudieran ir contestando, pues digamos en orden, sucesivamente, los portavoces, los presidentes en este caso, del resto de grupos. Y me acuerdo que el Partido Popular dijo que estaba de acuerdo y que le parecía que el Partido Socialista estaba trampeando un poco el orden del debate por poner a Pedro Sánchez y luego hacernos todos esperar al día siguiente para las contestaciones del resto de representantes de grupos. Ahora el Partido Popular parece haber cambiado de opinión porque le beneficia y entonces aplica lo mismo que aplicó el Partido Socialista, solo que esta vez sí le parece bien. Nosotros mantenemos lo mismo que dijimos entonces, lo seguimos diciendo ahora. No habría parecido más lógico comenzar a las 9 de la mañana y tener todo el debate seguido. Pero, en fin, las mismas cosas que le teníamos que decir a Rajoy a las 10 de la mañana se le vamos a decir a las 4 de la tarde. Bueno, nosotros aceptamos, por supuesto, la resolución y manifestamos una opinión, y la opinión es que quién representa a los vascos en el Parlamento lo tienen que decidir los vascos. Nosotros representamos un proyecto alternativo, y ese proyecto alternativo, quiero recordar, que es el proyecto mayoritariamente votado por los vascos en las 2 últimas elecciones generales, y lo vamos a seguir haciendo. Pero, en todo caso, nos parece que la mejor contribución a la convivencia y a la normalidad política en el País Vasco es que sean los ciudadanos los que elijan entre diferentes opciones, siendo todas ellas opciones que condenan el uso de la violencia y que han rechazado la violencia y que apuestan solo por vías exclusivamente políticas y democráticas. Aceptamos la resolución de la Junta Electoral, pero manifestamos una posición diferente. Preferiríamos que fueran los vascos los que lo decidieran y, en todo caso, seguirán siendo los vascos los que decidan en qué partidos confían para un futuro, y de eso nos congratulamos y nos alegramos, para un futuro en el que el terrorismo y la violencia formen parte del pasado.